En este primer bloque te lo cedemos para tratar de explicar algunos términos y conceptos que se van a manejar en la entrevista con Damián y que seguramente ustedes han estado escuchando estos días en los medios de comunicación, Fede. Sí, a modo de introducción a todo este tema, digamos, de los papeles de Panamá y en particular a lo que es la tenencia de sociedades en el exterior por parte de uruguayos, vamos a analizarlo en varias dimensiones. Primero, bueno, ¿qué beneficia a un uruguayo tener una empresa en el exterior y en particular en un paraíso fiscal como Panamá? Segundo, una dimensión legal. ¿Cuándo deja de ser legal tener una empresa en el exterior? Y en tercer lugar, ¿cuándo deja de ser ético? Una discusión que se ha establecido en los últimos días. Vamos a ordenar un poco las ideas para poder contribuir a ese debate. En primer lugar, con la primera placa que preparamos, bueno, ¿para qué me sirve tener una empresa en el exterior y en particular una offshore? ¿Qué me ofrece que no me ofrece una empresa en Uruguay? En primer lugar, menos impuestos. Estas dos primeras características, menos impuestos y cierto anonimato, son los que caracterizan a un paraíso fiscal. En definitiva, atrae a empresas porque tiene una normativa mucho más flexible, mucho más laxa en lo que entiende que son las obligaciones que tienen que cumplir las empresas. Menos impuesto compro, ¿eh? El anonimato ya a esta altura. Y en tercer lugar, es fácil y barata de armar, con lo cual también es una alternativa interesante para otra clase de negocios. Eso es, digamos, lo que ofrece. Ahora, ¿cuándo deja de ser legal tener una empresa en el exterior? Si vemos en la siguiente placa, bueno, siempre que no cumpla algunas de estas características, que son, en primer lugar, los controles. ¿Por qué? Porque una empresa no quiere decir que cualquiera vaya a Panamá, quiera una sociedad anónima y la obtenga, sino que tiene que obedecer determinados controles esa persona por parte principalmente de los estudios que gestionan y crean estas empresas, que en el caso de no cumplirse con esa diligencia, el estudio puede llegar a estar comprometido, que es alguna de los casos en los cuales han salido a la luz y se imputa, digamos, algunos estudios locales e internacionales. Segundo, que la empresa esté declarada siempre que tenga que estarlo. ¿Por qué? Porque cuando uno realiza una declaración jurada en Uruguay donde se tenga que dar cuenta del patrimonio que tiene la persona, cuando no lo hacen y esa empresa queda por fuera, y bueno, muchas veces sí, ahí hay una carga y hay un compromiso por parte de la persona dentro de este tema. Las empresas tienen que estar declaradas y de hecho no zafan de todos los impuestos porque algunos tienen que pagar, por lo cual también ahí hay una obligación. Y el tercero y el punto más importante es que no esconda detrás, no se use para esconder detrás negocios, actividades ilícitas. Eso es, digamos, lo importante. Esto es un vehículo que se usa mucho, digamos, en el mundo delictivo para ocultar determinadas actividades. Cuando eso pasa a ser, sí, un delito. Y viendo todo esto, aún dentro de ese marco más acotado que es la legalidad de las empresas en el exterior, la pregunta es, ¿hay actividades que un uruguayo estaría interesado en hacer con una empresa panameña que entren dentro del marco legal? Y bueno, sí, hay varias actividades que entran de esto. Si vemos en la siguiente placa, puede ser facilitar negocios en el exterior, se usa mucho para eso y está dentro de la normativa. Facilitar la compra y venta de inmuebles. Hay inmuebles, nos contaban algunos operadores inmobiliarios, que en Uruguay inmuebles de alto valor, de más de $1 millón, muchas veces no se vende el inmueble, se vende la sociedad panameña que tiene el inmueble adentro y eso es lo que se termina cambiando de titular. Y eso facilita el negocio, lo hace más barato y bueno, y está dentro de la normativa. Agilizar sucesiones. Son trámites a veces que demoran más de 3 años para que un sucesor tenga los bienes que heredó y que a través de sociedades en el exterior se ponen a todos en la misma empresa y cuando fallece uno de los titulares queda ya automáticamente a nombre de los hijos o de quien fuera. Por ese lado también se utiliza y entra dentro de las reglas de juego. Limitar riesgos de negocios en Uruguay, evitar también el pago de ciertos impuestos siempre dentro de la normativa. Para eso se puede utilizar. Estos son algunos y podríamos agregar un montón más, cuestiones comerciales, de competencia comercial, en fin, o sea, estos son algunos nomás
de los usos. Vayamos a un plano que es ya terreno bastante más subjetivo, que ha sido terreno de polémica, incluso entre los medios, que tiene que ver con la cuestión ética. Ahí va, está bien, más allá de que sea legal, está bien tener una empresa en el exterior y ahí hay dos campanas, visto incluso desde diferentes dimensiones. Entonces lo que vamos a hacer es eso, presentar algunos argumentos en contra y a favor, que en su mayoría son todos válidos, pero que lo que permiten es, digamos, ordenar las ideas en torno a este tema. El primero de esos argumentos es, bueno, yo tengo derecho a hacer lo que la ley no me prohíbe. Y ese es un argumento válido, pero también es válido ver que dentro de lo que estamos hablando, el derecho tributario y el derecho tributario internacional, muchas veces la ley no prohíbe, no porque no quiere hacerlo, sino porque no tiene elementos para hacerlo. Y entonces, en el caso de las empresas panameñas, esto cobra mucha relevancia, porque a veces no están prohibidas las cosas, porque la ley no tiene forma de discriminar cuando la empresa tiene un fin, digamos, comercial desde el exterior, como traer inversiones desde el exterior, o está hecho para gambetear algunas de las disposiciones legales que aplicaría a una empresa uruguaya. Entonces, muchas veces, cuando hablamos de un mundo globalizado, bueno, la ley uruguaya tiene impacto y cubre determinadas cuestiones que se hacen en Uruguay, pero cuando vienen desde el exterior, a veces se le complica un poco más actuar. En segundo lugar, tenemos este otro argumento que es, bueno, para lo que se usan mis impuestos. En definitiva, yo pago los impuestos, pero voy a intentar minimizarlo porque no estoy de acuerdo con lo que para lo que se utilizan. Es una crítica más al Estado. Y esto se ha visto mucho, este argumento. Es la próxima placa, no esta. Estoy aclarando. Seguí. Y ahí el tema es básico. No es el contribuyente el que elige, el que debe elegir qué impuestos pagar y cuáles no, sino que es el Estado y, en definitiva, los gobiernos elegidos por todos o por una mayoría, los que disponen para qué se utiliza el dinero. No somos quienes para discutir, digamos, al respecto. El tercer argumento, mientras no cometa un delito, lo que haga yo con mi dinero entra en el terreno de la intimidad. Y ese es un argumento que se ha utilizado mucho y que tiene mucho peso. De hecho, es cierto, no deberíamos inmiscuirnos en lo que hace una persona con su dinero y el manejo que hace de su patrimonio. En contra, lo que podemos decir es, bueno, pero ¿qué pasa cuando estamos hablando de un alto funcionario electo? ¿O qué pasa cuando estamos hablando de una persona investigada o con antecedentes de delitos vinculados con este tipo de actividades ilícitas que muchas veces se hacen a través de empresas panameñas? Ahí pasa a tener estado público la información. Interés público. Exactamente. Y por último, todos tenemos derecho a gestionar como queramos nuestro patrimonio, es un argumento a favor. En contra, podríamos decir también que no todos tenemos la posibilidad de gestionar como queremos nuestro patrimonio. Porque si hay algo que ha quedado al descubierto con los papeles de Panamá y todo este tema vinculado al manejo patrimonial que se hace, es que, en definitiva, los ricos tienen la posibilidad de gestionar su patrimonio, pagar algunos impuestos, pagar otros, minimizar el pago de otros y utilizar distintos artefactos legales y tributarios para poder zafar de algunas obligaciones. La clase media y la clase media baja quizás lo único que puede elegir es si paga o no una compra con tarjeta de débito y le descuentan 2-3 puntos de IVA. El tema es muy complejo, hemos estado hablando con algunos economistas muy reputados en los últimos días que nos decían que la ingeniería fiscal es muy complicada de entender para los comunes mortales. Trataremos de que la entrevista con Damiani, que viene en el próximo bloque, pueda aclarar algunos de los aspectos que están un tanto oscuros. Nos vamos a una tanda y ya volvemos.